Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por el mundo del espectáculo. Sean bienvenidos a su canal favorito de chismecito, noticias fresquitas y dramas de telenovela, aquí en. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para sumergirse en el tema candente que tenemos hoy. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una bomba que ha explotado en las redes sociales y que ha dejado a todos boquiabiertos. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, quién sabe, tal vez hasta alguna lágrima. Pero antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle al botoncito de suscribirse. No se arrepentirán, prometido. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia que nos concierne hoy es impactante. Y es que el 24 de mayo de 2025, una ola de rumores, confirmaciones a medias y comunicados crípticos inundó las redes sociales. ¿El detonante? Una supuesta reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, después de meses de silencio, de indirectas en Instagram y de apariciones públicas separadas, parece que el destino, o quizás la magia de las telenovelas, los ha vuelto a unir. Recordemos brevemente cómo comenzó esta historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Hande y Kerem, dos talentosos actores turcos, coincidieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Su romance se hizo público, convirtiéndose en un cuento de hadas moderno, seguido y adorado por fans de todas partes. Viajes románticos, fotos adorables, declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. Y finalmente la triste noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo del espectáculo se tambaleó. Los fans, devastados, se negaban a creerlo. Muchos guardaban la esperanza de una posible reconciliación, aferrándose a cada pequeña señal, a cada comentario ambiguo. Y ahora aquí estamos en mayo de 2025 con la noticia que todos esperaban, pero que pocos se atrevían a creer: Hande y Kerem podrían estar juntos de nuevo. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó exactamente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La primera chispa que encendió la llama de la esperanza fue una foto publicada por un amigo en común de ambos actores. En la imagen aparecían Hande y Kerem, sentados a la misma mesa, sonriendo tímidamente. La foto, aparentemente casual, causó un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, la posición de sus manos, sus miradas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Luego comenzaron a surgir informes de que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en varios lugares públicos, aunque siempre intentando pasar desapercibidos. Un café en una cafetería escondida, una cena en un restaurante poco concurrido. Cada avistamiento era una prueba más de que algo estaba sucediendo entre ellos. Pero la confirmación definitiva, o al menos la más cercana a una confirmación, vino de un comunicado emitido por la agencia de Hande Erçel. El comunicado, redactado en un tono ambiguo y misterioso, decía lo siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin mantienen una relación cordial y respetuosa. En estos momentos están enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, pero no descartan la posibilidad de reconectar en el futuro. Reconectar. La palabra mágica. Esa simple palabra fue suficiente para desatar la locura entre los fans. ¿Qué significaba reconectar? ¿Qué estaban dándose una segunda oportunidad? ¿Qué estaban trabajando en reconstruir su relación? Las teorías eran infinitas y cada cual más apasionante. Por supuesto, no todo el mundo está convencido de que esta reconciliación sea real. Algunos creen que se trata de una estrategia publicitaria, una forma de mantener a Hande y Kerem en el centro de atención y de generar expectación en torno a sus próximos proyectos. Otros, más cínicos, piensan que se trata de una simple amistad,
una forma de enterrar el hacha de guerra y de seguir adelante con sus vidas. Pero, seamos honestos, ¿a quién no le gusta creer en los cuentos de hadas? ¿A quién no le gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, felices y enamorados? Después de todo, su historia de amor fue tan especial, tan genuina, que es difícil imaginar que haya terminado para siempre. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy jóvenes y talentosas, con mucho camino por recorrer. Es natural que hayan cometido errores en el pasado, que hayan tenido diferencias y que hayan necesitado tiempo para crecer y madurar. Pero ahora, quizás estén listos para darse una segunda oportunidad, para construir una relación más fuerte y duradera. Por supuesto, el camino no será fácil. Tendrán que enfrentarse a la presión mediática, a las expectativas de los fans y a sus propios miedos e inseguridades. Pero si están dispuestos a luchar por su amor, si están dispuestos a perdonarse y a empezar de nuevo, todo es posible. Y mientras esperamos noticias más concretas, no podemos evitar fantasear con el futuro. ¿Los veremos juntos en una nueva serie o película? ¿Anunciarán su compromiso? ¿Se casarán en una boda de ensueño? Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que depare el futuro, una cosa es segura, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su amor, su ruptura y su posible reconciliación son un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de esperanzas y desilusiones. Y hablando de especulaciones, quiero saber qué opinan ustedes, mi gente. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. No se corten, aquí estamos para chismear y compartir nuestras ideas. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, emoción y especulaciones. Como ven, la noticia de la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha causado un revuelo enorme en el mundo del espectáculo. Los rumores, las fotos y los comunicados ambiguos han alimentado la esperanza de los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de una segunda oportunidad está en el aire. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre esta noticia. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el chismecito. Ahora bien, abramos un poquito más el melón, mi gente. Profundicemos en los detalles que han alimentado esta ola de rumores y especulaciones. Porque, como bien saben, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Volvamos a la dichosa foto que encendió la chispa. Aparentemente la imagen fue tomada durante una cena benéfica organizada por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Tanto Hande como Kerem son embajadores de esta fundación, y su presencia en el evento no era del todo sorprendente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la cercanía que mostraban en la foto. No solo estaban sentados juntos, sino que sus cuerpos estaban ligeramente inclinados el uno hacia el otro, como si estuvieran compartiendo un secreto. La sonrisa de Hande era especialmente reveladora, una sonrisa que muchos interpretaron como un signo de felicidad genuina. Y la mirada de Kerem, la mirada de Kerem, llena de ternura y afecto. Pero ojo, podemos dejarnos llevar solo por una foto. Sabemos que los famosos son maestros del disimulo y que pueden proyectar una imagen completamente diferente a la realidad. Podría ser simplemente una pose para las cámaras, una forma de mostrar profesionalismo y buena voluntad. Sin embargo, los fans más acérrimos no están dispuestos a creerlo. Para ellos, esa foto es la prueba irrefutable de que Hande y Kerem siguen sintiendo algo el uno por el otro.
Siguiendo con la investigación, mis chismosos favoritos, nos encontramos con que después de la famosa cena benéfica, Hande y Kerem fueron vistos en un exclusivo hotel boutique en Estambul. Testigos afirman haberlos visto desayunando juntos en la terraza, disfrutando de un ambiente relajado y conversando animadamente. Incluso algunos aseguran haberlos visto tomados de la mano. ¡Escándalo! Por supuesto, esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tener una base de verdad. Además, analicemos un poco las redes sociales de Hande y Kerem. Desde su ruptura, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado publicar fotos o comentarios que pudieran interpretarse como una indirecta o una referencia a su relación pasada. Sin embargo, en las últimas semanas, sus publicaciones han adquirido un tono diferente. Han compartido fotos con mensajes sutiles sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Incluso han comenzado a seguir cuentas de Instagram relacionadas con temas de pareja y relaciones. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Y no podemos olvidar las declaraciones de amigos cercanos a ambos actores. Aunque nadie se ha atrevido a confirmar explícitamente la reconciliación, muchos han dejado entrever que Hande y Kerem están en un buen momento y que están trabajando en reconstruir su amistad. Algunos incluso han insinuado que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Pero, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la ruptura de Hande y Kerem en primer lugar? Según fuentes cercanas a la pareja, la principal causa de la crisis fue la presión mediática. Su relación era constantemente objeto de escrutinio público, lo que generó estrés y tensión entre ellos. Además, sus apretadas agendas profesionales les impedían pasar tiempo juntos, lo que dificultaba el mantenimiento de la relación. Otro factor que contribuyó a la ruptura fue la diferencia de personalidades entre Hande y Kerem. Hande es una persona más reservada e introspectiva, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, que al principio resultaban atractivas, con el tiempo se convirtieron en una fuente de conflicto. Pero como dice el refrán, el tiempo lo cura todo. Y quizás después de meses de separación y reflexión, Hande y Kerem han logrado superar sus diferencias y han aprendido a valorarse mutuamente. Quizás han comprendido que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para dejarlo escapar. Ahora bien, planteémonos la siguiente pregunta: ¿qué significaría una reconciliación entre Hande y Kerem para sus fans? La respuesta es simple: sería un sueño hecho realidad. Millones de personas en todo el mundo han seguido su historia de amor desde el principio y han sufrido con su ruptura. Verlos juntos de nuevo sería una inyección de esperanza y felicidad para todos ellos. Además, una reconciliación entre Hande y Kerem podría tener un impacto positivo en sus carreras profesionales. Si volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película, el éxito estaría prácticamente garantizado. Su química en pantalla es innegable y su popularidad es enorme. Pero como les dije al principio, no todo el mundo está convencido de que esta reconciliación sea real. Algunos creen que se trata simplemente de una estrategia publicitaria para promocionar sus próximos proyectos. Otros piensan que Hande y Kerem están utilizando la especulación sobre su relación para mantenerse en el centro de atención. Sin embargo, yo prefiero creer en la magia del amor. Creo que Hande y Kerem son dos personas especiales que están destinadas a estar juntas. Creo que su amor es genuino y que pueden superar cualquier obstáculo. Así que mientras esperamos noticias más concretas, sigamos soñando con una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sigamos aferrándonos a la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y ahora, cuéntenme ustedes, mi gente. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Y que viva el chismecito.